Muchas gracias. Tenemos para un rato hoy día todavía. Espero que no sea tanto. Vamos a ver. ¿Ah? No. Agüita nomás. Agua. Sí. Ay, ¿dónde están los documentos? Que no se me vayan a olvidar de volver. Voy a dejar aquí y acá. Ya. Yo se los devuelvo así. Se los devuelvo en un momentito. ¿Dónde está la individualización? ¿Perdón? No lo sé. Sí, pero pareciera que puede ser por ahí. Ya, vamos a retomar la audiencia entonces en estos antecedentes 5789-2019 para comunicar resolución respecto de la cautela de garantías planteada por la defensa del señor Arias en esta audiencia. Que la defensa entonces plantea cautela de garantías en esto, que el abogado de la defensa del señor Arias plantea cautela de garantía en esta audiencia en virtud de reclamar al Ministerio Público, particularmente el contenido de instrucción dada a la Policía de Investigaciones en el marco de la investigación llevada por él adelante, que estima la defensa puede constituir en definitiva vulneración de garantía a la inviolabilidad de las comunicaciones de su representado. Y solicita como petición concreta la devolución del teléfono que fuera entregado por este y que se encontrara incautado en el Ministerio Público. Que la Fiscalía se opone a dicha cautela y en sus propias argumentaciones, dando toda la información pertinente al tribunal. Que el Consejo de Defensa, por su parte, a través del abogado que argumenta en relación a dicha institución, también se opone a la cautela de garantía en virtud de sus propias argumentaciones. Del extenso debate al respecto de la cautela de garantía quedó íntegro registro de él en el audio, por lo que en lo demás el tribunal lo da íntegramente por reproducido. Que resolviendo únicamente respecto a y en la forma en que viene planteada la incidencia por el abogado defensor referida a una eventual amenaza al derecho y garantía constitucional de su representado de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas de éste, que pudieran estar contenidas en el equipo telefónico iPhone 8 entregado por el abogado del encausado y actualmente incautado por el Ministerio Público en el marco de la investigación seguida en contra del señor Arias por supuesto delito de violación de secreto del artículo 246 del Código Penal y delito del artículo 4 de la Ley 19.223, teniendo presente que la alegación de la defensa se refiere puntualmente al tenor de la instrucción particular dada por el fiscal señor Eugenio Campos a cargo de esta investigación, contenida en el oficio 96/2019, dirigida a la Policía de Investigaciones, Fuerzas de Tarea Rancagua. Se considera por esta juez que dichas instrucciones del fiscal están amparadas por lo dispuesto por las disposiciones legales del artículo 79 en relación al 180 del Código Procesal Penal dentro de las facultades propias, exclusivas y excluyentes del ente persecutor en el desarrollo de las investigaciones a su cargo. Luego resulta relevante en relación a la cautela planteada en la forma en que se deduce entonces la eventual forma de ejecución de tales instrucciones en cuanto en ello podría llegar a vulnerarse la garantía aludida en la forma que lo plantea el incidentista. Y al respecto, se ha dicho hoy, y es producto del debate en la audiencia, y ha quedado claro en la misma, que el Ministerio Público entiende que no puede ejecutar revisiones del teléfono incautado u otras diligencias que involucren el mismo o el contenido de la información contenida en dicho aparato telefónico en virtud únicamente de lo que hubiere eventualmente autorizado el encausado, existiendo ya discrepancias en relación a dicha autorización o al contenido y alcance de la misma. Entendiendo entonces el Ministerio Público que las diligencias y revisiones y obtención de información u otras formas de diligencias que pudieran llevarse a cabo respecto de dicho aparato telefónico puede solamente obtenerlas
con autorización judicial, para lo cual el fiscal podrá solicitarlo de conformidad a las disposiciones legales que son pertinentes en tal caso. Que entonces, como tal temor de la defensa se sustenta en un hecho eventual, ¿cuál es el que se llegara a ejecutar indebidamente diligencias de revisión u otras respecto del ya referido aparato telefónico, estando aquello entonces en el plano de lo meramente eventual o siendo un evento incierto, es que consideramos o considera este magistrado que no se dan los presupuestos de la cautela del artículo 10 del Código Procesal Penal en esta instancia, conforme a lo alegado por el defensor, por cuanto consideramos que no se dan los presupuestos para estimar que el encausado no se encuentra en condiciones de hacer valer de sus derechos o de ejercerlos debidamente, dentro de ellos su derecho a defensa, no siendo este el caso, quedando siempre a salvo a la defensa ejercer sus derechos en el evento de que en la ejecución de las diligencias en el evento de que se ejecutaran diligencias en forma que estime inadecuadas la defensa, pudiendo ejercer tales derechos y alegarlos oportunamente en las instancias procesales correspondientes. Debiendo entonces el tribunal, por lo ya dicho, rechazar la incidencia de cautela de garantía en la forma planteada por el defensor y teniendo presente el tribunal que el teléfono singularizado corresponde a un teléfono institucional de acuerdo a la información recibida en audiencia, que corresponde a una especie incautada ya en el Ministerio Público, entregada por el defensor del encausado, eventualmente una especie utilizada para la comisión de los ilícitos investigados por el Ministerio Público, es que estando entonces en el marco de lo que prevé y autorizan los artículos 188 en relación al artículo 187 del Código Procesal Penal, no corresponde en esta instancia su devolución. Sí el deber de conservación y custodia por cuenta y bajo la responsabilidad del Ministerio Público. Por todo lo ya dicho y disposiciones legales citadas, se rechaza la incidencia planteada. Se devuelve la documental tenida a la vista. Bien, continuando con la audiencia, revisaba que en un otro sí de una presentación que hizo la defensa, en definitiva, es que se solicitaba se pudiera discutir el sobreseimiento en estos antecedentes de conformidad a las letras A y B del artículo 250 del Código Procesal Penal. Eso es lo que quedó pendiente, en principio para una audiencia del 6, ya luego para la del 27, pero ya estamos todos claros, las incidencias fueron resueltas oportunamente, más bien las aclaraciones, rectificaciones o enmiendas fueron resueltas y por tanto la audiencia quedó para hoy. Se debate también. Señoría, ¿podría hacer una precisión en relación con lo que acaba de señalar? No hay ninguna incidencia ni reposición en absoluto respecto a su resolución. Dígame. Es como, por la forma misma del proceso penal, el fiscal puede solicitar estas diligencias intrusivas en el celular sin conocimiento de esta defensa. Por lo tanto, me gustaría dejar claro que las fechas a las que aludió un informe al que tuvimos recién acceso el día de ayer en la noche, el día de la tarde más bien, el cambio de número al que se hace referencia en el oficio de la Dirección Ejecutiva Nacional ocurrió en el mes de noviembre y los hechos investigados, los WhatsApp enviados, mes de noviembre del 2018, perdón, los hechos investigados de los WhatsApp enviados son anteriores. Por lo tanto es imposible que haya sido cometido o que este cambio de número haga dudar que se haya cometido con este celular. Es claro que los hechos y los WhatsApp que acompañó el fiscal regional Emiliano Arias son de su celular personal. ¿Lo tenemos presente? Perfecto. Como téngase presente, lo podemos tener presente en la audiencia. Gracias. Como lo pasamos antes del comienzo, pues usted nos comunicó, vuestra señoría, respecto del orden. Claro. De la formalización, el tema de la cautela que ya está resuelta, y luego entrábamos a discutir este eventual sobreseimiento definitivo y parcial, que era letras A y B, y que sin embargo, como hice presente el desarrollo de la misma, fuimos noticiados recién el día jueves 26 de septiembre del 2019 de las 7:51 horas, de que además se ampliaba para la letra D. Entonces, ahí, letra F. Y ahí, vuestra señoría resolvió el tribunal que atendía la proximidad de la audiencia programada de la causa
discútase al inicio de la misma la pertinencia de debatir en esa audiencia el sobreseimiento respecto de esa letra, de la letra F. Entendemos de esa forma. O sea, Claro, por una igualdad de armas, porque en el fondo Exacto. entendemos que así como muchas veces se dice que se pudo sorprender a la defensa con una petición que está muy sobre la fecha de la audiencia, aquí lo mismo. Y como el Tribunal de Garantía debe velar por las garantías tanto del imputado como de los demás intervinientes y del debido desarrollo del procedimiento y del proceso, es que se resolvió de esa manera. Y por tanto, corresponde a esta magistrado señalar ahora, de acuerdo a lo que ustedes me indiquen, si es pertinente o parece plausible hacer ese debate hoy día. Vale decir, si viene la Fiscalía con antecedentes como para poder evacuar un traslado en relación a la letra F del artículo 250, por cuanto así se resolvió, para ser dispuesto hoy por quien tomara la audiencia, en este caso por quien habla. así es, su señoría. En virtud de eso mismo, nosotros planteamos la siguiente incidencia y acogemos la oportunidad, y gracias a su señoría que lo haya señalado, porque entenderemos que hemos sido sorprendidos de la forma que se ha planteado por parte de la defensa esta alocución de la letra F. Y también por razones de economía procesal, planteo al tribunal que es mejor que todo se discuta en una audiencia posterior, tanto la A, la B y la F, por las razones que voy a indicar. Todo guarda una armonía. El artículo 250 del Código Procesal Penal establece varias letras. De hecho, uno las lee, vuestra señoría, y establece un orden que no es baladí, de acuerdo a lo que ya ha señalado la jurisprudencia y la doctrina, que va de la letra A a la letra F. Y eso quiere decir, vuestra señoría, que ese orden de causales para decretar un sobreseimiento definitivo tiene una especie como de orden de prelación, es decir, va decayendo una tras otra. En el sentido, vamos discutiendo la letra A y eventualmente si el tribunal la puede rechazar o no, va discutiendo la letra B y por tanto emite pronunciamiento de la letra F y así sucesivamente. Entonces, al plantear este nuevo escenario sorpresivo por parte de la defensa ante una presentación formulada al tribunal, efectivamente se vulnera la igualdad de armas en varios factores. El primero de ellos, porque en definitiva hasta el día de hoy no tenemos idea respecto de qué hecho se va a pedir el sobreseimiento definitivo y parcial. No lo sabe ni el tribunal, ni lo sabemos nosotros, ni menos la creyente. Solo sabemos que es 250 letra A y B y parcial, pero no sabemos de qué. En segundo término, su señoría, la sorpresa viene dada porque, como bien dice el tribunal, es un tribunal de garantía y de garantía para todos y cada uno de los intervinientes. Traigo a colación un fallo precisamente de la Corte de Apelaciones de Copiapó que precisamente habla de las condiciones, pero también, su señoría, de la oportunidad, perdón, de la Corte de Apelaciones de Concepción, de que se vulnera el debido proceso por haber discutido una causal de sobreseimiento definitiva distinta a la que en su momento nosotros habríamos sido eventualmente emplazados. Fuimos emplazados en menos de 25 horas respecto de otro, hay un orden de prelación, por zona de economía vamos a discutir, no estamos diciendo que no se haga, lo que estamos diciendo es que es más prístino, es mejor que se realice todo en una misma audiencia y que tenga un silogismo completo. Es decir, tanto la A, la B, la F, y respecto de aquellos hechos que ahora podemos pedirle a la defensa que nos precise. Porque si algo también vuestra señoría va a tener que traer a colación en esto, y el Ministerio Público así lo va a solicitar, es la misma petición que la defensa nos hizo el 11 de julio. Resulta ser que en este accionar, esta causa fue judicializada previamente, su señoría, por la misma defensa en razón al ejercicio, no tan solo el artículo 10 ya tantamente referido en esta audiencia, sino también en virtud a un artículo 186, es decir, conocer los hechos respecto a los cuales daba cuenta esta investigación. Entonces, frente a lo mismo, esos hechos que si uno tuviera una especie, perdónenme el silogismo, nuevamente la misma palabra, en la foja 1 y siguientes de la carpeta investigativa que todos tenían los intervinientes, y le hago solamente el panel, ¿me permite, por favor? Solo acercarme a estado, su señoría. Perdón. Su señoría, la foja 1 y 2 que tiene la vista, que es del tomo 1, que todas las defensas tienen, colega, es la resolución del fiscal nacional. En esa resolución del fiscal nacional de abril del año 2019, pudiésemos entendernos que fija el marco eventualmente respecto a los hechos en materia de la investigación que se me encomendó como fiscal regional de Magallanes en la Antártica chilena. Si uno puede ver, a grosso modo, podía agruparlas, esos hechos, en tres. Y esos hechos en tres no sabemos en lo cual el día de hoy vamos a debatir un sobreseimiento definitivo y parcial, y luego de ello... Pero no se desgasten eso porque, a ver, yo entiendo que el sobreseimiento de la letra A y B del artículo 250
debe referirse a los hechos por los cuales fue formalizado hoy día el encausado. Eso es lo que entiende el tribunal. Yo entiendo que Ahora, si se está entendiendo una cosa diversa, parecer es, José, incluso que el colega algo me pasó, no, me parece que no, pero entiendo que son hechos también diversos, entonces sería importante tener una moción como de orden y por eso mismo indico que es mejor, no discuto que no sea la oportunidad en cuanto a que el colega y la defensa lo tiene el derecho, por cierto, de pedir su recibimiento en las veces que estime prudente, y el Fiscalía lo tiene al momento del cierre de su investigación. Pero lo que estamos diciendo, vuestra señoría, es que fuimos sorprendidos con la letra F a menos 25 horas del desarrollo de esta audiencia, punto 1, por razones de economía procesal, de las argumentaciones que se van a dar para la letra A y B, y la F en su caso por parte de este interviniente también, resulta más prudente de que se fije una audiencia especial para ese efecto, primero porque es un recibimiento definitivo, segundo porque es parcial, y tercero porque pareciera ser que el tribunal entendió una decisión distinta a lo que plantea la defensa. Y también nosotros no tenemos esa claridad, la misma que usted no tiene, su señoría. Pues bien, dice, y con esto termina, dice, como puede apreciarse, se fue emplazado para debatir el sobreseimiento definitivo en la causal conforme a lo dispuesto en el 250 letra A, entiendo, del Código Procesal Penal, y se debatió la petición de sobreseimiento respecto del imputado conforme a una causal para lo cual no había sido emplazado, que era la letra D. Y aquí entonces señala la Justísima Corte, transgrediéndose así sus derechos constitucionales de defensa jurídica y un debido proceso. Hablaba en esta norma de resolución en favor de los derechos del querellante. El Ministerio Público también es un interviniente y también consideramos que podía ser vulnerado. Por eso su señoría planteó ese tema, previo a resolver. ya. Ok. ¿El Consejo quiere señalar algo respecto a esa incidencia? Le voy a dar ya luego la palabra a la defensa. ¿Tiene algo que decir sobre la incidencia? Su señoría, básicamente en relación a la letra F, nos adherimos a lo planteado por el Ministerio Público, pero incluso respecto de las letras A y B, simplemente quiere dejar establecido desde ya que a esta parte le resulta altamente dificultoso poder discutir en esta audiencia respecto a cualquier sobreseimiento que se quiera plantear por la defensa, no teniendo claridad respecto a cuáles son los hechos en virtud de los cuales se quiere plantear ese sobreseimiento. Desde luego, el artículo 255 del Código Procesal Penal plantea que tiene que ser respecto de hechos que hubieran sido objeto de formalización. Lo que yo decía. Y por lo tanto, simplemente lo que suele ocurrir, y se ha planteado muchas veces y siempre, por lo menos personalmente, he sostenido lo pertinente, resulta difícil no solamente discutir respecto de hechos que no han sido objeto de formalización, sino también generar el sustrato fáctico respecto al cual va a recaer eventualmente esa resolución de sobreseimiento que tiene efectos irrelevantes, porque los efectos son que finalmente no se puede volver a discutir más sobre esos hechos en el futuro, porque recae la provisión de doble persecución penal. Y por lo tanto, esta parte realmente considera que dada la circunstancia, la economía procesal y la posibilidad de llegar realmente a discutir sobre hechos que estemos todos más o menos de acuerdo de que son los que están siendo investigados, se planteara por la defensa en alguna forma, ya sea por escrito, en una audiencia anterior, cuáles son los hechos en virtud de los cuales quiere aplicar la letra A, la letra B y la letra F para poder debatir y tener un rendimiento a esta audiencia. Vamos a resolver. El defensor puede señalar lo que estime pertinente, muy breve, por favor, porque esta es una simple incidencia de que tiene que ver con el orden de que vamos a continuar la audiencia. Señoría, me parece que es un hecho asentado jurisprudencial y ordinariamente que el sobreseimiento puede ser solicitado aún antes de la formalización. Este mismo defensor ha obtenido sobreseimiento de ese modo en este mismo tribunal, de hecho, y ratificado por la Corte de Apelaciones de Rancagua. Es un derecho de la defensa solicitar el sobreseimiento en cualquier estado del procedimiento, no se requiere formalización. Me gustaría precisar también, y me llama mucho la atención, que el señor fiscal hable de 3 hechos de la formalización, que hable que se remita solamente los 3 hechos del oficio que da inicio a esta investigación. Hubo una cautela de garantías que usted probablemente haya escuchado del día 11 de julio,
la que textualmente se señala, yo la transcribí de este modo en cuanto al fondo, primero de acuerdo por el 186, en la cápita 186, de acuerdo al registro de audio de la presente audiencia, el representante del Ministerio Público, el señor Campos, ha señalado expresamente 5 hechos que son actualmente objeto de investigación criminal en relación al imputado. Y es justamente respecto de esos hechos, no hay ninguna sorpresa, señoría. ¿Por qué no lo puso en el escrito entonces, abogado? No lo tengo que explicar. Yo puedo solicitar sobreseimiento y se discute en la audiencia el sobreseimiento. Se discute en la audiencia, no hay ningún afán de sorpresa, es por todos los hechos que no han sido objeto de la formalización. No estoy escondiendo ninguna carta, es absolutamente por todo aquello que no ha sido, por los 4 otros cargos. Los 4 otros cargos, que los tiene muy claro el Ministerio Público, los precisó en la audiencia 186, que los tiene muy claro el Consejo de Defensa del Estado. Y supongo que conocen los antecedentes de imputación y que podrán defenderse frente a alguna solicitud de sobreseimiento. No hay ningún problema al respecto. Y respecto a la cuestión de la letra F, su señoría, es una cuestión meramente de calificación. Nosotros nos vamos a hacer cargo en relación con la arista de las supuestas filtraciones Pero no, sí, no, diga. y en relación con eso se puede solicitar el sobreseimiento tanto por letra A como por letra F. Si usted estima que la letra F no se discute y hablamos del sobreseimiento por letra A, pero el hecho y la extensión de la audiencia no va a variar. Por lo demás, el sobreseimiento por la letra F no requiere ninguna preparación por parte del Ministerio Público porque se trata de una sentencia definitiva, que la tenemos acompañada, que está en el Poder Judicial, en la cual se alega cosa juzgada, frente a la cual poco se puede hacer argumentativamente. Me parece extrañísimo que el Ministerio Público no quiera discutir el sobreseimiento definitivo en esta audiencia, sobre todo si se trata de la letra F, que es una cuestión de cosas juzgadas. El Ministerio Público debiera estar abierto a allanarse una solicitud de sobreseimiento definitivo por cosas juzgadas. Ya. Bien, vamos a resolver. El tribunal, respecto de que se discuta en relación a la letra F del artículo 250 del Código Procesal Penal, que fue aquella solicitud que se incorpora por la defensa sobre la fecha de la audiencia de hoy y que debía ser resuelta por lo mismo al inicio de la audiencia. El tribunal mantiene su posición luego de ya haber oído los intervinientes, en el sentido de que le corresponde al tribunal velar por el debido ejercicio de los derechos de las partes, en el sentido de que puedan venir debidamente informados sobre qué va a debatirse en el sobreseimiento, en la audiencia de sobreseimiento propiamente tal. Y teniendo en relación a que la propia defensa señala que adiciona una causal de sobreseimiento que está en un literal distinto y que consideramos que obedece a presupuestos legales diversos de los dos inicialmente planteados, que el tiempo que pudiera durar las argumentaciones ni siquiera hasta magistrado lo puede anticipar, como lo plantea la defensa, por cuanto es el que corresponderá y se dará a propósito del propio debate. Se considera por este magistrado que no corresponde hoy, que no se dan los presupuestos para que se haga el debate en relación a la letra F que se adicionó por la defensa en relación al sobreseimiento definitivo, por cuanto es una información que fue notificada recién ayer, es lo que me indican al fiscal y al querellante, siendo ellos parte interesada, obviamente, y para que pudieran evacuar además el traslado y aportar al tribunal la información pertinente para poder resolver sobre aquella. Bien, por lo que ese debate va a ser diferido a una audiencia próxima. Ahora, dicho lo anterior, el tribunal ya tenía la idea de que probablemente se iba a tener que diferir toda vez que estaba por sobre la fecha de la audiencia y es lo que se ha hecho en otras oportunidades, no solamente en esta audiencia, sino que el trato para todos los encausados es el mismo. Y cuando ocurren estas circunstancias, se le da la posibilidad a la parte contraria, que se ve sorprendida por la presentación, de hacer su petición en esos términos. Hoy día, a menos de que estuvieran vinculadas las causales y se pudiera haber discutido hoy día. Observo que no es así, así es que el tribunal estima que no se dan los presupuestos por lo ya señalado para que se pudiera discutir hoy. Ahora, respecto de las causales de las letras A y B del artículo 250, aquella fue informada oportunamente por la defensa, sin perjuicio de que no se precisa con toda claridad el contenido de las alegaciones que haría la defensa. Consideramos que aquello es lo que debe hacerse en la audiencia propiamente tal, puede hacerse en la audiencia propiamente tal. No existe norma
legal, creemos en ese sentido, que haga que la defensa tenga que precisar el contenido de sus alegaciones, por cuanto el actual proceso penal precisamente da prevalencia a las alegaciones que hacen las partes más que a los escritos incluso que muchas veces presentan, cumpliendo la defensa con su anticipación de información pertinente en orden a señalar las causales que alegaría. Y aquí en este punto el tribunal se hace parte un poco de la argumentación de la Fiscalía en el sentido que este magistrado discrepa de lo señalado por el fiscal en orden a que el artículo 250 contenga causales que son con alguna prelación, como lo dijo la Fiscalía. Creemos que no es así. Creemos que cada causal obedece a situaciones fácticas y jurídicas diversas, que pueden ser independientes o estar vinculadas. Pero no concuerda el tribunal en que exista un orden de prelación en la forma en que se tengan que ir aceptando o rechazando aquellas. Por eso, desde esa perspectiva, consideramos que rechazamos ese planteamiento de la Fiscalía en orden a vincularlo necesariamente a esa prelación y por ello diferir todo el debate. Consideramos que no se da en esas circunstancias. Ahora, la solicitud de sobreseimiento de la defensa conforme a las causales de las letras A y B del artículo 250, aquí no tengo cómo acceder en este momento, pero me parece que eso fue resuelto con un tiempo de antelación suficiente. Sí, aquello fue resuelto con un tiempo de antelación suficiente, la audiencia se había fijado para el 6, después se prorrogó para el 27, hubo aclaración, rectificación y enmienda en relación a ello, y creemos que también entonces en esa aclaración, rectificación y enmienda tuvo oportunidad quizás la Fiscalía y el querellante de pedir las precisiones que hoy día reclama. Siendo así, y siempre teniendo como base el tribunal el principio de igualdad de armas, si se le exige a una parte precisar o solicitar las precisiones de manera oportuna, también creemos que acá la Fiscalía y el querellante pudo solicitar esa precisión de manera oportuna. El tribunal tiene el deber de recibir las argumentaciones y resolver lo que estime pertinente. Creemos que el debate respecto de las causales de las letras A y B del artículo 250 se pueden dar en esta audiencia y vamos a abrir debate respecto de aquello. Bien, a menos que la propia defensa, que es el interesado en el sobreseimiento, crea que, habiendo dejado el tribunal la causal de la letra F para una audiencia posterior, estime que eso perjudica sus argumentaciones o perjudica su posición. No sé si me explico. Si usted considera que el que yo haya dejado la causal de la letra F, que ya la resolví, no se va a ver hoy día, ya se resolvió para una audiencia posterior y ya dije por qué. Si usted considera que eso perjudica lo que usted pretendía argumentar en relación a las causales A y B, el tribunal se estará entonces a que todo se discuta en esa otra audiencia. Pero eso ya lo tendría que señalar usted, al defensor, porque usted es el interesado en el sobreseimiento y me parece que más de alguna oportunidad en las presentaciones que hicieron ante el tribunal señalaron que les interesaba que la situación se resolviera a la brevedad. Tal cual. Entonces, le pregunto. Discutimos. Ya, discutimos. Entonces, para que quede bien claro y el tribunal va a fijar el marco del debate, es causales de las letras A y B, entonces el tribunal no va a permitir, y lo voy a interrumpir si es necesario, que usted incorpore alegaciones respecto de la causal de la letra F porque no la vamos a discutir hoy día. ¿Estamos claros sobre aquello? Estamos claros. ¿Sí? Ya. Causales de las letras A y B del artículo 250 del Código Procesal Penal, entonces, va a ir incorporando ciertamente la información en su alegación la defensa y ya será a cargo de aquella la Fiscalía y la querellante en la forma, dependiendo de lo que se plantee por el defensor hoy día, ¿sí? Solo su señoría del presente de que, para ordenar también nuestro debate y no alargar también la presencia de vuestra señoría y sea más prístino, es que el mismo colega invocó que solo se refiere a las filtraciones. ¿Sí? ¿No? Eso, dijo supuestas filtraciones y dijo letra A y B. Eso escuché. Lo va a decir ahora. No. Entiendo que va a ser presente ahora lo que alega. La F era filtraciones. Una arista porque como usted sabe son varias imputaciones de filtraciones, una de ellas era letra F, y también puede ser letra A, que es lo que vamos a argumentar, y la otra siguen siendo letra A o B, lo vamos a ver. Pero no los tres. Ya, entonces. ¿Necesita fiscal que le aclare los hechos de las filtraciones? ¿No? El planteamiento de sobreseimiento definitivo parcial. Haga su planteamiento. Pero si quiere, no tengo problema en adelantárselo para que... No, yo soy quien ordena el debate. Usted alegue lo que tenga que alegar.
El tribunal también va a hacer uso de las facultades, también todas las que he hecho uso durante todo el desarrollo de la audiencia, de dirección de la misma, también delimite los tiempos de debate. Perfecto, señora. Creemos que con 10 minutos, 15 minutos, para que pueda exponer, Es que son 4 imputaciones, señoría, con muchos antecedentes. Usted misma fijó 20 minutos y vamos viendo. ¿Ya? Hoy tráeme el teléfono. 20 minutos por imputación. El teléfono que se me quedó en la oficina, parece. No, voy mirando acá. No se preocupe, voy mirando acá. Haga su argumentación. 20 minutos por imputación, señoría. ¿Vamos dividiendo por imputación? 20 minutos, un tiempo razonable para alegar un sobreseimiento definitivo. Señoría, usted mismo fijó 6 meses de plazo porque la causa es extensa y es compleja. ¿Cuánto tiempo cree usted? Yo necesitaría 20 minutos por imputación. ¿Son cuántos delitos? 4. Me puedo reducir si quiere, pero tendencialmente me Se refiero. le conceden en principio 30 minutos para que vaya haciendo su argumentación. Ok, señoría. Íntegro, para el debate íntegro del sobreseimiento definitivo, su alegación, luego a la Fiscalía se le dará un tiempo en el mismo sentido y si tienen que revisar documentos también y al Consejo de Defensa lo mismo. Señoría, solamente entendiendo que se va a prolongar más allá de lo que tenía presupuestado y tengo un compromiso académico en la tarde, me voy a retirar antes de la audiencia. O pido autorización para retirarme antes. Sí, si los demás intervinientes no tienen inconveniente, porque aquí ustedes, como yo dije al comienzo de la audiencia, comparece por la institución, así es que puede seguir compareciendo otro de los abogados, sí, se les autoriza. Media hora entonces, abogado, para sus argumentaciones en total, el sobreseimiento que va a plantear. Si luego requiere la réplica, complementar alguna idea, se lo digo para que utilice adecuadamente su tiempo. Muchas gracias, señoría. Venimos a solicitar entonces el sobreseimiento definitivo por la arista de tráfico de influencias relacionadas con el teatro regional u obstrucción a la investigación, por la causal del artículo A, la letra A del artículo 250 del Código Procesal Penal. Señoría, voy a tener que resumir muy brevemente cuál es la imputación. Este es un ejercicio que cuesta bastante porque, como quedó claro en la audiencia 186, y eso es lo que sostuvo el fiscal Campos, las imputaciones se estructuran en base a los mails de 19 y 22 de abril del fiscal Sergio Moya. Y las imputaciones son bastante difíciles de reconstruir, son imputaciones que hay que hacer un ejercicio para poder construirlas, pero el señor fiscal me podrá complementar si es que no se ha podido reconstruir bien. Si es que entendemos bien, la imputación del fiscal Moya, el denunciante, respecto de este caso, es que había un acuerdo para poner término a una causa, la causa del teatro regional, con un archivo provisional, imputándole ese hecho sin ningún antecedente al fiscal regional Arias. Además señala que había una especial preocupación del fiscal regional Arias para atender al señor Luis Hermosilla, abogado, y que habría instruido el fiscal regional al fiscal Moya, y es la única persona que así lo señala, la devolución de teléfonos y tablets incautados. Todas estas hipótesis van a ser refutadas elocuentemente, algunas por la propia lógica interna de cómo están planteadas. La cuestión del archivo provisional es un delito imposible, vamos a ver por qué. La cuestión de la especial preocupación es una cosa que solamente el fiscal Moya ha dicho, y la cuestión de la devolución de teléfonos así mismo ocurre. Hay abundante evidencia que va a tener que pasar muy rápido por el tiempo en sentido contrario a las imputaciones. En primer término, declara el señor Chadwick, que fue involucrado por el señor Moya, el señor Andrés Chadwick, actual ministro de Estado, que fue involucrado por el señor Moya en un supuesto tráfico de influencia generalizado para favorecer al alcalde Eduardo Soto en la tramitación de la causa del teatro regional. ¿Qué es lo que dice el señor Chadwick en su declaración? No tiene ninguna relación con el fiscal regional Arias, no tiene contacto directo ni fluido con él, nunca ha tenido una reunión a puertas cerradas, privada, no tiene una relación de amistad, no lo conoce más que a Sergio Moya. ¿Por qué Sergio Moya involucra al señor Chadwick? Porque el señor Chadwick en su momento le señaló al alcalde que como autoridad regional formulara vía Twitter, bastante informalmente, un apoyo frente a la persecución que se estimaba que estaba sufriendo el fiscal Arias por haber perseguido fehacientemente y enfáticamente los incendios en la región, que azotaron a la región.
Señoría, eso era una cuestión de sentido común, es cosa de revisar Twitter, de revisar los líderes de opinión. Todo el mundo apoyaba al fiscal Arias por la gestión y por la persecución que efectuó. Hay un diputado, está acompañado de la carpeta de investigación, hay un diputado, un Twitter de un diputado de otro color político, Juan Luis Castro, que dice sancionar al fiscal de O'Higgins parece más bien un acto de hostigamiento sin justificación. ¿Cómo hacer justicia sin respaldo, por favor? El fiscal regional Arias recibió apoyo de múltiples autoridades regionales por su gestión y la persecución de los delitos de incendio. Porque el señor Chadwick también así lo hubiera querido, no se puede deducir sin ton ni son alguna cercanía más allá de la estrictamente profesional y la circunstancial que han tenido. ¿Qué es lo que dice el señor Luis Hermosilla respecto de quien se dice que era alguien cercano y que habría influido en este tráfico, supuesto tráfico de influencia? Dice que no tiene ninguna relación cercana con Emiliano Arias, que conoció de hecho primero a Sergio Moya. El denunciante Moya inventa un asado de camaradería el día 7 de abril y que eso sería aquello que lo llevó a denunciar la serie de hechos en contra del fiscal regional Arias. Todo ese asado supuestamente entre Luis Hermosilla, se han sido negados por todos los supuestos interviniente. Se habla de que el señor Hermosilla había hablado de un archivo provisional con el alcalde, que ese era el acuerdo al que se iba a llegar. Señoría, esa conversación es de 28 de agosto del año 2017. La querella fue interpuesta el 9 de enero del 2017. Una causa judicializada, como todos los intervinientes acá sabemos, no puede ser archivada. Esa conversación del abogado con su cliente, que por supuesto está protegida, lo que no consideró el fiscal Moya, no le puede ser achacada a título de tráfico de influencia. ¿Cómo alguien iba a pensar que se podía archivar esa causa? Señoría, una causa que acá si se hubiera archivado, acá hubiera habido problemas. Las querellas impiden el archivo provisional de las causas. Estamos frente a lo que en doctrina se denomina un delito imposible y lo que frente al sentido común se denomina simplemente un sinsentido. ¿Qué dice además la asistente del fiscal Macarena Bustos, del fiscal regional Arias? Todas las peticiones de las causas, incluidas del señor Hermosilla, se efectuaban vía SEAU. No hay mayores privilegios, no hay abogados que tengan mayores privilegios o mayores visitas con el fiscal Arias. La verdad no tengo ningún conocimiento de aquello. Nicolás Núñez accedió también, como el fiscal Moya, a las conversaciones al WhatsApp del alcalde Eduardo Soto y constata que no había ninguna conversación entre el alcalde y el fiscal regional Emiliano Arias. Señala que la única vez que escuchó algo, a su vez, de una devolución de especies, que la única persona que habló eso fue el denunciante Sergio Moya. Nunca nadie habló de una orden de devolver especies. Y las que, por supuesto, nunca fueron devueltas. Carolina Contreras, la secretaria del fiscal regional Arias, ratifica exactamente lo mismo. Señala que en el periodo de 3 años, del 2016 al 2019, no vio más de 5 veces al abogado Luis Hermosilla en las oficinas de la Fiscalía de Rancagua, señoría, y la regional. Y claro, porque era querellante en la causa de Gonzalo Vial y otras causas. Javier von Bischofhausen, ¿qué es lo que dice? No me consta y tampoco he tomado conocimiento alguno de una mayor cercanía de Luis Hermosilla con Emiliano Arias. No tengo ningún conocimiento ni duda de ningún tráfico de influencia. Otra persona, señoría, Juan Carlos Cordero, el chofer, alguien que compartía día a día con el fiscal regional Arias. Yo nunca he visto en persona al alcalde Eduardo Soto en el gabinete. Y la relación entre Emiliano Arias y Luis Hermosilla es completamente normal, como cualquier otra en el ámbito laboral. Señoría, que hay un argumento, más allá de lo fáctico, y que hay muchos más antecedentes, pero por cuestiones de tiempo tengo que acortarlo, hay antecedentes más allá de lo fáctico. El día de ayer se le comunicaron las sanciones que resuelven la falta administrativa, la investigación administrativa. El día de ayer se le fue notificado esto al fiscal regional Arias. Se le investigó hasta si tenía multas de tránsito, señores, si había usado bien el auto, etcétera, cosas de la mayor nimiedad. Y se investigó, por supuesto, este hecho también, con un estándar mucho más bajo. Hay argumentos potentes en la resolución hablando del estándar y que el estándar es mucho más bajo que en materia penal, como es obvio, en sede administrativa. Y se niega la concurrencia, la configuración de un delito o de una falta administrativa aún más fácil de configurar de tráfico de influencia. Es completamente descartado. Los cargos no lo incluyen, no incluye ningún
cargo, ninguna objeción por tráfico de influencia. Y respecto de este punto, se entrevistó a todas las personas que yo nombré. Al señor Chadwick, al señor Hermosilla, a los asistentes, a los abogados, a los fiscales. Todos descartaron irrefutablemente la imputación. Y eso está acompañado a la carpeta de investigación, su señoría. Como decía anteriormente, además, la denuncia de 19 de abril del denunciante Moya plantea algo absurdo. Es una causa que se encontraba judicializada. Si el abogado Hermosilla habló de un archivo provisional con su cliente o de un archivo en general, no es algo que se le pueda imputar y algo que no se podía llevar a cabo en absoluto. Un delito imposible, un sinsentido desde el punto de vista de la racionalidad más mínima. ¿Qué pasó con esta causa, su señoría? Esta causa fue transferida, luego de la denuncia del señor Moya, fue transferida a la Fiscalía Sur. Y el fiscal Héctor Barros, luego de que el fiscal Moya haya solicitado formalización, retrucó y dejó sin efecto la formalización. En el comunicado público de fecha 17 de mayo de 2019, la vocera de la Fiscalía Sur dice: se analizaron los antecedentes y en relación al principio de objetividad y en lo que dice en relación con la formalización del alcalde, se solicitará se deje sin efecto esa audiencia. ¿Se va a hablar acaso entonces que la vocera y que el señor Barros están favoreciendo al alcalde? ¿Qué hubiera pasado si ese es el fiscal regional Arias, que también hubiera tenido que hacer eso probablemente en razón de la objetividad, frente a una formalización apresurada que la misma Fiscalía Sur señala que no respeta el principio de objetividad? ¿Qué hubiera pasado si el señor Arias lo hace? Sin embargo, lo hace otro fiscal razonablemente porque era un fiscal que sí era objetivo. Y nadie lo está acusando, por supuesto, de favorecimiento, ni de tráfico de influencia, ni de mucho menos de obstrucción a la investigación. Acá la pregunta que se plantea y que se le planteó, yo no lo estoy inventando, la pregunta que se le planteó el señor Campos en la investigación penal al señor Arias. ¿Por qué no denunció antes esto? Son hechos del 2017, supuestamente. ¿Por qué denunció antes? No, porque dijo, yo en realidad me di cuenta que al final no se hizo porque las especies no se devolvieron y no pasó nada. Todos conocemos que existen los delitos frustrados y tentados en etapas de comisión imperfecta. Y el deber de un fiscal siempre es denunciar. Si no denunció es porque no había delito, simplemente. ¿Cuándo denuncia? Denuncia a comienzos de abril. ¿Y qué es lo que pasa? Y esto es necesario para contextualizar porque es el único denunciante y es el origen de toda la denuncia, de esta denuncia y de la otra. ¿Qué es lo que pasa? Denuncia a principios de abril y hay una declaración en la carpeta de investigación del fiscal regional subrogante, Javier von Bischofhausen, que dice que el fiscal Moya llegó muy alterado de una reunión con el fiscal nacional porque el fiscal Paredes le había dicho que por orden de Marta Herrera, jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Nacional, se le había instruido un sumario administrativo por el caso Huracán. ¿Qué es lo que dice el fiscal nacional Abbott? Dice, ve bien, yo no fui, esto es culpa del fiscal regional Arias, él te instruyó el sumario. Y eso es lo que, al parecer, descoloca al fiscal Moya, que además al fiscal von Bischofhausen, está en la carpeta de investigación, le dijo, yo estaba pensando en querellarme con mi abogado, estábamos contra Marta Herrera y contra Verónica Cerda por haber filtrado información del inicio del sumario. Ese era el contexto del fiscal Moya. Y llega a la fiscalía de vuelta, después de que el fiscal Abbott dice que Emiliano Arias abrió el sumario, y a los pocos días se formula esta denuncia. Una denuncia que no puede ser tenida por cierta y que debe ser desde ya decretado el sobreseimiento definitivo por 250 letra A, más allá de lo fáctico, su señoría. Es cosa de leer el artículo 240 y el 240 bis, que se deben entender relacionadamente. El 240 habla de tráfico de influencia y requiere un interés directo pecuniario en el negocio de que se trate, en contrato u operación. En contrato de operación, acá no hay, más allá de que no hay hechos reales, no hay nada de eso. Y además debe favorecerse, en una interpretación que remita al 240, debe favorecerse ya sea un familiar, en el inciso penúltimo del 240, que habla de la negociación incompatible, o ya sea una persona relacionada. Nada de eso hay acá. No hay hechos reales, y no hay hechos típicos tampoco, su señoría. Es por eso que en este caso debe decretarse, sin lugar a dudas, el sobreseimiento por el artículo 250. Mayor abundamiento dejo solamente para efectos de... Letra A, ¿cierto? ¿Estamos hablando? Letra A. Letra A respecto de Emiliano Arias. Eso sería letra B, entonces. Letra A,
que no existen hechos que sean constitutivos de delito. Letra B, que esté totalmente establecida la inocencia del encausado. ¿Cuál es la que alega? Pero es que, señoría, mi contexto es la investigación del señor Emiliano Arias. Emiliano Arias en su relación con Luis Hermosilla. Ahí no hay delito. Ya. Ahí no Por hay eso, delito. ¿cuál es la causal para poder pronunciarse el tribunal? Letra A. Letra A. Letra A, letra A. Ya, está bien. Toca letra A, entonces. No hay favorecimiento en absoluto. Dejo un artículo del señor Marcelo Acuña, fiscal del Ministerio Público, que habla justamente de que el interés en el caso de la negociación incompatible y en el caso del tráfico de influencia, se llama la concreción del interés en el delito de negociación incompatible, análisis a partir de dos situaciones supuestas. Unidad especializada anticorrupción, Fiscalía Nacional. Eso se puede encontrar en el boletín y habla justamente de lo que yo planteé, que el interés debe ser económico y a personas específicas. Vamos, en razón del tiempo, a la segunda refutación de las imputaciones. Se habla, de que esta cuestión cuesta mucho reconstruirla, su señoría, y pido disculpas. Se habla de un supuesto favorecimiento a Herman Chadwick y la ralentización de Cabal. Esa es la denuncia del fiscal Moya. Habla de un tráfico de influencias en relación al nombramiento del fiscal Arias y que eso se habría hecho para ralentizar Cabal, dicen ralentizar correctamente, ralentizar Cabal, y de otro lado se dice que el fiscal Arias intervino en Cabal para favorecer a Chadwick con un abreviado con penas ilegales, abreviado que se celebró y fue visado por el tribunal. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué tenemos como antecedente en la carpeta? Supuestamente este tráfico de influencia habría sido de el ministro José Antonio Gómez en relación con el ministro Elgueta. Ambos niegan cualquier tipo de comunicación al respecto. Emilio Elgueta, de hecho, dice: conozco al fiscal regional Arias porque trabajó acá, no lo conozco de antes, conocía a Moya de antes. Niego cualquier influencia que haya tenido una persona sobre mí. De hecho, dice, a mayor abundamiento, yo voté por Tufit Bufadel y por Emiliano Arias. Si hubiera estado influido para votar por Emiliano Arias, votarlo por los dos votos. Eso llegó, su señoría, llegó la acta y están acompañadas la carpeta de investigación, las actas de votación, eso está claro, no son solamente los dichos del señor Elgueta. José Antonio Gómez, ¿qué dice? Yo en el 2016 era ministro de la presidenta Bachelet y nunca tuve ninguna conversación, no conozco al fiscal regional, señor Arias, y niego que haya influido, intercedido a propósito de eso frente a algún ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Ambas personas niegan esta situación. Una imputación completamente calumniosa, injusta, infundada. Pero además esto se mezcla con una cuestión que es completamente absurda. Supuestamente al fiscal regional Arias se le promueve por parte de un ministro de la presidenta Bachelet con un ministro de la Corte de Apelaciones para después favorecer a Herman Chadwick, que en el relato del fiscal Moya, eso se hacía para favorecer al gobierno de Piñera, del presidente Piñera, perdón. Completamente absurdo, pero hay que hacerse cargo. Supuestamente se solicitaron penas ilegales para un abreviado. Usted sabe, su señoría, mejor que nadie, las discusiones y lo normal que es la discusión sobre la determinación de pena y sobre si concurre una, dos, tres atenuantes y cuáles son los efectos que genera el hecho de que concurran dos o tres atenuantes y lo difícil que es zanjar en el caso concreto si concurren dos o tres, por ejemplo, que es lo que ocurrió en este caso. Hay mails, su señoría, en los que se discute, hay que dejarlo claro, toda la cuestión de la discusión de pena sobre el abreviado de Herman Chadwick se discutió por mails en los que estaban copiados el fiscal regional Arias, el fiscal Moya, la fiscal Allendez, Lorena Sandaña y otras personas del equipo jurídico. ¿Y quiénes son los que señalan que acá se llegó a pena ilegal y que el fiscal Arias corrió con colores propios al respecto? Sergio Moya, fiscal Marcia Allendez. Nadie más. Todas las declaraciones señalan que se trató de un cálculo jurídico, de un cálculo que se discutió y nunca hubo ninguna oposición en estos mails, ni en ninguna conversación, y en los mails queda claro, ninguna representación de que la pena era ilegal, como se denuncia. Una pena ilegal porque es un cálculo jurídico, eso es lo que se le imputa. Macarena Bustos señala, por ejemplo, junto con el fiscal Núñez, preparamos distintos escenarios y hicimos una tabla con penas posibles, y eso se sometió a discusión. Nadie se quejó. No hubo ninguna representación de ilegalidad de la pena. El fiscal Núñez señala, lo mismo, se presentan distintos escenarios, se presentó a todo el equipo jurídico, a Octavio Rocco, el asesor, incluso creo que participó, no dice, incluso participó, recuerdo, Andrés Salazar de la ULDECO, la Unidad de Delito Económico de la Fiscalía Nacional, también participaba. Todos esos escenarios fueron los discutidos. No recuerdo que hayan existido reparos. Y recordaba bien, porque después lo corrobora así Lorena Sandaña, directora ejecutiva regional. No recuerdo que los fiscales hayan hecho por esa vía algún comentario. Se refiere a fiscales Moya y Allendez, quienes están denunciando esta arista.
sin que yo recuerde que se haya emitido ningún comentario al respecto. Absolutamente nada. Por cuestiones de tiempo no puedo leer la declaración del síndico condenado, Germán Chadwick, que fue condenado a 3 años y 1 día. Exuda dolor su declaración, exuda frustración. Dice, esto es una falacia, nunca ocurrió. Sigo insistiendo en que los hechos no fueron tales. Sin embargo, por la presión familiar y porque esto no se lo doy a nadie, tuve que aceptar el abreviado. No hay en caso alguno un favorecimiento, su señoría. Su señoría, nuevamente, y en este caso es aún más enfático el rechazo en relación con la resolución que sanciona al fiscal Arias administrativamente. Sobre un delito de tráfico de influencias, señala expresamente, sobre un eventual delito de tráfico de influencias en el nombramiento de don Emiliano Arias, a cambio de supuestamente ralentizar, SIC, dice la resolución, la investigación penal cabal, concluye que no fue posible acreditar la existencia de alguna irregularidad administrativa susceptible de ser sancionada disciplinariamente, señoría, con un estándar mucho más bajo. 28 testigos, 5 meses de investigación, 28 declaraciones, señoría. Se reabrió esta investigación, se le sanciona por cosas que son nimias y esta cuestión, que es de la mayor importancia, termina descartada. ¿Por qué? Porque los fiscales concluyen que no hay ninguna realidad en los hechos imputados y con un estándar mucho más bajo. Por una cuestión de unidad del ordenamiento jurídico, debe ser decretado el sobreseimiento definitivo desde ya. El nombramiento de su señoría, además, lo hacía finalmente Jorge Abbott, el fiscal nacional. Es un absurdo pensar que el tráfico de influencia iba a resultar si es que se influía sobre un ministro de la Corte de Apelaciones. El fiscal nacional podría haber declarado resuelto y lo termina nombrando a él, al fiscal regional Arias. La defensa de Chadwick pidió siempre la suspensión condicional del procedimiento. El fiscal Arias se negó tajantemente y accedió después de tiempo a un abreviado porque ocurría que la causa cabal, la arista más dificultosa justamente era la del síndico Chadwick. Se trata, por cualquier persona que haya leído los delitos de la ley de quiebra, se trata de un delito que probablemente hubiera sido declarado como derogado en un juicio oral, señoría. No había jurisprudencia, no había doctrina al respecto, y se termina condenando a 3 años y 1 día a Germán Chadwick en un abreviado, y más las penas respectivas por el delito tributario. Una cuestión que pasa todos los días. ¿Qué va a pasar el día de mañana si es que a cada fiscal regional que llega a un procedimiento abreviado discute razonablemente en base a razones jurisprudenciales y doctrinales sobre el marco de la pena? Después se rechaza un abreviado, después se llega a otro. ¿A todos los vamos a estar acusando de favorecimiento? Esto hay que pararlo en algún momento. Y en este caso, también, su señoría, se pide, por lo tanto, el sobreseimiento por la letra A del artículo 250. No hay delito alguno. Hablemos, su señoría, ahora de las filtraciones. Se imputa el artículo, supongo, 246, tampoco hay precisión, a mí me piden precisión para indicar cuáles son mis formalizaciones, la solicitud de sobreseimiento, pero tampoco sabemos ni siquiera a título de qué se está investigando esto. Se habla de una filtración, se habla de filtraciones. Se señala, en general, que el fiscal Arias ordenaba a través de su secretaria y de su asistente y un fiscal la filtración de ciertos antecedentes a la prensa. Señoría, aquí son 3 aristas. Para ser muy honesto, yo no voy a hablar de la letra F, así como usted me lo indicó, pero voy a tener que hablar de la letra A respecto a ese mismo asunto. El día 17 de julio del año en curso, se decretó sobreseimiento definitivo en el RIT 2514-2018. Voy a usar los argumentos, ya que no puedo usar la sentencia. Voy a usar los argumentos de esa sentencia, aunque... En relación a un hecho 3, ¿cierto? A un tercer hecho, estamos hablando. Tercer hecho, sí, ¿Sí? filtraciones. Filtraciones. Ya. Sí. Filtraciones que a su vez tiene 3 subcapítulos, 3 aristas derivadas. La primera filtración que se imputa es la filtración de boletas del señor Sebastián Dávalos a distintas plataformas del Canal 13. 6 boletas de honorarios. 6 boletas de honorarios. Eso se está investigando por el fiscal Campos ahora. 6 boletas de honorarios que aparecieron publicadas en la prensa y que estaban en la carpeta de investigación de la causa cabal. Esa es la filtración que se imputa como delictiva. Está bien, yo estoy pensando si interrumpirlo ahora o esperar que evacúen el traslado a la Fiscalía, porque ese hecho que usted me está refiriendo me parece que está en causa diversa. Está con cosas juzgadas. 1514 Está con cosas juzgadas, de hecho. Es que será mi F. donde hay un
sobreseimiento que Tal cual. está rechazado. No rechazado. ¿Rechazado? ¿No está rechazado? No, lo que pasa es que en esa causa Desconozco. son 3 aristas, y hay 2 que están con no perseverar, y la cuestión de Dávalos está con cosas juzgadas, sobreseimiento definitivo, firme. Ya, entonces, Lo que está hecho presente en la insisto, carpeta de investigación. ya, entonces, les digo, no se había dicho por el tribunal que la causal de la letra F no se iba a discutir ahora. Si es que ese hecho, si lo quiere reservar para la audiencia que se tendrá que fijar, sería conveniente que lo hiciera así. Bien, ok. Sería La conveniente que lo hiciera segunda... así porque derechamente eso está es de conocimiento de este magistrado. No tengo una memoria exacta, pero sí tengo entendido que fue conocido y se está conociendo en causa diversa, que no está agrupada a esta y que además está investigando otro fiscal. ¿Es así? Sí, pero eso es sobreseído, sí. Está sobreseído. A mí, bueno, lo que me gustaría es que el fiscal no la No siga lo discuta investigando. nuevamente. Claro, ok. entonces tengo que decirle que no lo discuta nuevamente. Ok. Porque si está en la arista 2514, si mal Sí, tal no cual. lo tengo apuntado aquí, 2018, entonces sobre ese punto no efectúa argumentaciones porque habría resolución en otro tribunal, a menos de que usted después la quiera traer a colación de la letra F, que no se va a discutir hoy día. Por supuesto. ¿Estamos entonces? Estamos. Sobre ese hecho, no se omite lo que haya dicho recién. Entonces, si usted considera que hay otras aristas dentro del hecho 3, filtraciones que usted ha llamado, Se le imputa además al... las otras que no estén en la otra causa. Sí, no, sí, en eso Ya, voy a perfecto. guardar. Se habla de una filtración de una carta del obispo Goich, una carta que le envió el obispo Goich al arzobispo Esati en el marco de la investigación por abusos sexuales y encubrimiento a menores por parte de miembros del clero. Señoría, la carta misma publicada está acompañada de la carpeta de investigación. ¿Qué es lo que dice el periodista? A través de fuentes del clero que han estado vinculadas, al clero, el Mercurio accedió al contenido de la misiva con la firma de Goich. Esa es la carta que salió publicada en medios de comunicación, a través de fuentes del clero. Las filtraciones, para que sean delictivas, al título del 246, a título del 246 del Código Penal, deben emanar de la Fiscalía. El mismo periodista dice fuentes del clero. ¿Qué es lo que se señala acá? Se señala que hubo una reunión entre el fiscal Arias y el periodista que publicó esta nota, y el periodista habría obtenido esa carta por el fiscal Arias. Eso es lo que se señala vagamente por parte del persecutor Moya. Hubo 2 personas presentes en esa reunión, su señoría. Hubo dos personas de la fiscalía. Fiscal Arias, el actual fiscal Núñez, Nicolás Núñez. Y además el periodista del Mercurio. ¿Qué es lo que pasó? El periodista del Mercurio, que ya había obtenido esta carta, empieza a hablar vagamente del contenido de esta carta. El fiscal Arias, preocupado porque hubiera una persona, un periodista que tuviera conocimiento de un antecedente de la carpeta de investigación, llama a Nicolás Núñez y le pregunta, ¿esa carta existe o no? Así, ¿existe una carta de este tipo sin hablar del contenido, tal como lo dijo el periodista? Sí existe. Eso es filtrar, señoría. Un mínimo de respeto al principio de legalidad y tipicidad obliga a entender que eso no puede ser filtrar, ni en términos de sentido común, ni mucho menos en términos de 246. Eso no es revelar secreto. Eso no es revelar secreto. Hay que considerar que en esa causa había decenas de intervinientes. Lamentablemente digo, la investigación por abuso a menores por parte del clero, una investigación con muchas víctimas y muchos intervinientes, lamentablemente. ¿Por qué asumir que esa carta, siendo que el mismo periodista dice que la obtuvo de otro lugar, la filtra Emiliano Arias? El mismo Nicolás Núñez dice tal como ocurrió la situación, señoría. El mismo fiscal actual, Nicolás Núñez, señala cómo ocurrió la situación. Javier von Bischofhausen, aparte de Nicolás Núñez, señala, no me consta y no es efectivo que yo haya tomado conocimiento alguno de filtración por parte del fiscal regional Emiliano Arias. No hay filtración alguna. ¿Qué más dice Nicolás Núñez? Nunca he entregado información reservada a una carpeta investigativa a ningún periodista. Carolina Contreras, secretaria. Le preguntan, yo solamente coordinaba la agenda del fiscal regional, nunca me pidió entregar información a los medios. Esto nuevamente, su señoría, en el sumario se descartó. En el sumario, voy a ser reiterativo con esto, los 5 cargos que se le formulan están acompañados de la carpeta de investigación, no son estos. ¿Qué es lo que se le formula como objeción, como sanción, como presupuesto de sanción en el sumario? Es simplemente no haber instruido una investigación administrativa frente a filtraciones que habrían ocurrido en su fiscalía. Eso, nada más.
con 28 testigos, con 5 meses de investigación. Nunca que él haya filtrado algo. Y para que pueda haber delito, tendría que haber sido él quien filtrara esa información. Es por eso que en este caso, su señoría, y ya que no se sabe de dónde sale la información de estas dos aristas que estoy alegando en este momento, de filtraciones, es que se solicita, en base a la información objetiva contenida en la carpeta de investigación, el sobreseimiento definitivo por la letra B del artículo 250 respecto de Emiliano Arias. Y en relación con la última imputación, su señoría. Esta por la letra B. 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 Estamos hablando de la carta que usted me dice, le estoy poniendo un nombre entre tanto con lo que usted me señala, la carta del obispo Goich. Claro. ¿Y por qué me dice dos aristas? Perdón. Porque me habló solamente de la carta. Sí, señoría, perdón. Por hablar del tiempo me apresuré No, un poco. está bien, no se Falta la preocupe. segunda arista, que es la fotografía de corta apelaciones. Ya. ¿Qué pasó ahí? Eso está dentro del ítem. Filtraciones también, filtraciones. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Eso corresponde El a señor Luis una Torrejón. carta? ¿Eso corresponde a? Corresponde a fotografías que aparecieron publicadas en medios de comunicación. Fotografías de artículos bastante extravagantes del ministro Urgueta, como el muñeco vudú, ese tipo de cuestiones. Ya. En el caso del ¿Qué es lo que ocurre? Luis Torrejón, administrativo de la Fiscalía, recibe un mensaje del fiscal Arias, y el fiscal Arias le pide información sobre eso. Le pide información, no le pide, mándame las fotos que sacaste del cajón del ministro Urgueta. Del cajón. En el cajón es donde estaban el supuesto diablo, el muñeco vudú, todas estas cosas. Luis Torrejón no se las manda. Dice, no se las mando. ¿Y qué es lo que le manda? 7 fotografías del despacho, no de aquellas cosas que están en el cajón y que después fueron publicadas en la prensa. Y se le está investigando por filtraciones por eso. Por la base de la declaración de Luis Torrejón, queda completamente descartado en la base que el fiscal regional Arias haya sido él quien mandó a los medios de comunicación el muñeco vudú o del diablo. Lo que recibió él fueron fotos del despacho, y las fotos del despacho no salieron publicadas en los medios de comunicación. Tan simple como eso. También 250 letra B. Alguien filtró eso, pero claramente no fue el fiscal regional Arias. Y para finalizar, su señoría, esta es la imputación tal vez más baja, que tiene que ver con una imputación falsa de favorecimiento del fiscal regional a la abogada Marisa Navarrete, su pareja. Todas las personas que han declarado, señoría, niegan absolutamente. 12 fiscales de la zona niegan uno por uno, que haya recibido una instrucción, porque esa es la imputación, que el fiscal Arias dio una supuesta instrucción para que las causas en las que interviniera doña Marisa Navarrete fueran tramitadas por el fiscal jefe de cada fiscalía local. Uno por uno, todos los fiscales jefes y todos los fiscales interrogados niegan esa orden. La única persona que la firma es la señora Marcia Allende. Nadie más la afirma. Todos la niegan, pero tajantemente, señoría, no tengo tiempo, pero es absolutamente tajante el desmentido de cada uno de los fiscales jefes y de los fiscales interrogados. Ya están todos preguntados. No conozco esa orden, eso es absolutamente falso, es lo que dicen todos. Hay 2 abogados que tramitaron causas con la señora Marisa Navarrete también, abogados de ejercicio libre que le colaboraban. Y intervinieron justamente en las únicas 2 causas que la abogada Navarrete tiene en la zona, en las únicas 2 causas. Únicas 2 causas que, por lo demás, son anteriores a que el fiscal regional Arias asumiera. Anteriores. ¿Qué es lo que dice Patricio Carrasco y Paulina Carrasco, los 2 abogados que fueron coapoderados con doña Marisa Navarrete en esas causas? Nunca vimos nada extraño y dan cuenta incluso de malos tratos por parte de la Fiscalía, de diligencias que no se otorgaban, de reuniones que no se daban, de insistencias que no surtían efecto. En un caso, por ejemplo, Patricio Carrasco, en una audiencia de estas causas, el juez reprendió al Ministerio Público porque estaban llegando a una salida alternativa y descartó de plano, reprendió al Ministerio Público y descartó de plano el juez, descartó de plano que de parte del Ministerio Público existe algún tipo de trato preferencial. El Ministerio Público estaba llegando a un acuerdo a espaldas de la querellante, en ese caso, que era la señora Marisa Navarrete. Y es el juez el que pone coto a la situación. La señora Paulina Carrasco declara exactamente en el mismo sentido y da detalles
Dice incluso que ella era la que iba a la Fiscalía de Rancagua cada vez que había que hacer un trámite allí, porque la señora Marisa Navarrete quería evitar malos comentarios malintencionados. Y eso lo declara cada uno de los fiscales y funcionarios. ¿Qué es lo que señala Macarena Bustos, por ejemplo, la asistente del fiscal Arias? No tengo conocimiento de aquella colega, no tengo conocimiento de una instrucción, no la conozco. Nunca hubo nada de trato preferente. Nicolás Núñez, lo mismo. Javier von Wischenhausen, lo mismo. Francisco Caballero, Osvaldo Yáñez. Y así los 12 fiscales interrogados en la causa. Todos lo niegan absolutamente. Nayalet Mancilla, actual fiscal regional y en su momento fiscal de Rengo, fiscal jefe de Rengo, debería haber recibido esta orden. Ni durante el periodo en que fui fiscal jefe de Rengo, ni tampoco con posterioridad recibí instrucción alguna por parte del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, en relación al trato que debía dársele a la abogada doña Marisa Navarrete en su calidad de interviniente. Señoría, las causas están en información pública. Son causas que tienen 4 años algunas. O sea, objetivamente, de ver estas causas, se ve que no hay ningún tipo de favorecimiento. Son causas, hay una que está formalizada, con ninguna decisión tomada, y que quién sabe cómo va a terminar. Todos señalan, por lo tanto, que se desconoce la existencia de la instrucción. Para terminar, su señoría, doña Marisa Navarrete tenía 2 causas previas a la asunción de Emiliano Arias en la zona. ¿Qué se espera? ¿Que porque el fiscal regional Arias, porque hombre, tenga que renunciar su pareja a las causas que previamente tenía? Esto forma parte de un machismo cultural inaceptable que no tiene límite. Se trata de una abogada con 25 años de experiencia, con posgrado, jefa del Departamento de Defensa Penal del Servicio de Puesto Interno de Dirección Nacional, fiscal del Ministerio Público durante años. ¿Necesita algún favorecimiento por estas causas que tenía antes de que asumiera Emiliano Arias? ¿Necesita un trato especial? En absoluto. Esto, su señoría, debe ser decretado desde ya como constitutiva de la causal de la letra A del artículo 250. No hay delito alguno al respecto. Y esto debe ser detenido desde ya porque esto se sigue investigando, señoría, a pesar de que está negado en el sumario administrativo, en la sanción, está completamente descartado. Completamente descartado. Sobre una supuesta instrucción, dice la página 23, del fiscal regional, en relación a las causas que tenga la calidad interviniente de la abogada Marisa Navarrete, pareja del fiscal regional de O'Higgins, concluye que, eso es lo que concluye el investigador y corrobora el fiscal nacional, concluye que, conforme a las declaraciones prestadas por quienes se desempeñaban como fiscales jefes, se desconoce la existencia de tal instrucción. Nuevamente, el estándar de imposición de sanciones administrativas es mucho más bajo. Por una cuestión de unidad de ordenamiento jurídico se debe decretar el sobreseimiento definitivo desde ya, y esto no es por una cuestión baladí, es porque estos hechos se siguen investigando. Solo se deben investigar hechos constitutivos de delito, y esto no es delito, y es derechamente una bajeza, ir a atacar a un hombre con su familia, inventar hechos falsos. Señoría, normalmente cuando uno pide sobreseimiento definitivo, en lo común, uno argumenta la atipicidad de los hechos. Y esa es una cuestión que muchas veces se deja para el fondo de la discusión. Pero acá, señoría, estamos frente a hechos que comprobadamente no ocurrieron respecto de la mayoría de las imputaciones, y hechos que comprobadamente no tuvo participación Emiliano Arias. El sobreseimiento definitivo debe ser decretado desde ya. No puede ser que la investigación esté abierta a hechos que ya claramente no son constitutivos de delito. La Corte Suprema ha sostenido que el hecho de que existan diligencias pendientes, que es lo que seguramente van a señalar mis contradictores, no es óbice para decretar el sobreseimiento definitivo, y mucho menos, como se dijo en esta audiencia, el hecho de que no se haya formalizado. Señoría, por todas estas razones y por los argumentos señalados y las causales indicadas, es que solicitamos el sobreseimiento definitivo de Emiliano Arias respecto de los delitos especificados. ¿Tiene desglosado el sumario administrativo usted, cierto? ¿Sí? Ok. Al final del debate puede que se los voy a pedir, entonces por eso Ok. voy anticipando para que desglosen, ¿cierto? Ok. Entonces, vamos a dar la palabra al Ministerio Público. Gracias, magistrado. Nos oponemos a la solicitud de procedimiento, de sobreseimiento definitivo parcial solicitado por la defensa del señor Arias. Pero quiero partir haciéndola presente lo último, su señoría, que acaba de comentarle la defensa con usted. Así como se nos sorprendió con temas de la causal de la letra F del sobreseimiento,
La copia del sumario administrativo me llegó en un correo extenso, no recuerdo, colega, si fue el martes de la noche o miércoles de esta semana, con 18 archivos, respecto de los cuales no puede hacer uso porque nosotros le estuvimos y le resolví muy tarde, ayer, si mal no recuerdo, que para proveer se aclarara si esa resolución que dice saber o que el tribunal pretende, yo todavía no la tengo en la carpeta investigativa porque se la comuniqué ayer, tarde, noche, es que para proveer se aclarara si se encontraba afinado. Particularmente porque algunas de las piezas que se están acompañando del supuesto sumario administrativo, que como insisto, no conozco en detalle, menos tampoco la resolución que se dictó desde parte de la Fiscalía Nacional, se mencionan algunos datos que podían ser posibles datos sensibles de terceros, como por ejemplo licencias médicas. Entonces, frente a ese aspecto, su señoría, es un antecedente de que yo no voy a referirme, porque efectivamente el Ministerio Público le resolvió a la defensa de que previo a resolver para que se tuviera o no acompañado la carpeta investigativa, que son los antecedentes que el tribunal me puede solicitar, es que primero aclarara si se encuentra afinado o no se encuentra afinada esa investigación. Haciendo esa aclaración. ¿Y eso cuándo se resolvió? Ahora, recientemente. Que no lo sé, eso sí, es que yo llevo la penal, no llevo la administrativa ni la he consultado. Ah, ya, no, pero cuando él quiso acompañar el sumario administrativo se resolvió que se precisara si estaba afinado. Yo le pregunté a través de la Eso reunión ahora. de ayer que previamente aclarara si se encuentra afinado o no afinado. Ya, o sea, no está acompañado de la carpeta investigativa. Lo acompañó en un mail, lo presentó sin forma de escrito, por cierto, no hubo ningún cuestionamiento, pero yo creo que por la premura fue así, porque todas sus demás presentaciones venían acompañadas de un escrito que dice se acompaña documento. En este caso solo me acompañó un correo electrónico y todos los archivos. Y digo, téngase por acompañar estos documentos, y yo le proveí ayer tarde, su señoría, tomo 3, le proveí al colega, solo un minuto, por favor. Para proveerse o previo a resolver, indíquese si dicha investigación administrativa que los contiene se encuentra afinada, particularmente porque se pretende acompañar información sensible de terceros. Hay información respecto de datos médicos de algunos terceros que están ahí, que no dicen relación convencional. Y precisamente esa aclaración del afinado y ese tema es lo que lo consulté y no he recibido comunicación. Insisto, yo no me voy a referir a eso, ni menos porque no está afinada. ¿Y esa resolución, disculpe, era de ayer? Sí, de ayer, 26 de septiembre. Sí, tiene días para resolver, no he recibido alguna comunicación en el sentido contrario. No han recibido la aclaración. Claro, y yo no entiendo esa forma, pero también lo recibí de la misma. Ya. Bueno, aquí solo hago el comentario del colega que me indica que él habría mencionado al colega Arias vía medios de comunicación o los medios de comunicación que iba a reponer de esa resolución, por tanto no está en su fuero interno. Pero al menos O sea, el sumario administrativo no está afinado. no está afinado. No está afinado. Ya. Eso es importante aclarar. Luego, su señoría, hay varias cuestiones. Entiendo que fueron alrededor de 50 minutos los que se tomó el colega. 37, perdón, 37. Gracias. Así estuvo en los tiempos. 37, espero tomarme también su señoría y no más que allá. Su señoría, compartimos y no es baladí la ubicación procesal del artículo 250 del Código Procesal Penal, que dice en relación que no discutimos que efectivamente es un derecho de la defensa de poder solicitarlo en cualquier estado del procedimiento. De hecho, lo tenemos en la formalización de la investigación, lo tenemos como obligación al menos por el Ministerio Público al momento del cierre de ella, lo tenemos en la preparación del juicio oral a través de una excepción de previo especial pronunciamiento, por ejemplo, como podría ser alguna circunstancia como la pendencia, una cosa juzgada. Hay varias fórmulas, por cierto. Pero no hay que olvidar algo muy puntual, que esto es un equivalente jurisdiccional. Y este equivalente jurisdiccional que eleva el artículo 250 del Código Procesal Penal es que le eleva, el estándar de la distinción, que precisamente su día tiene que ser el estándar de una sentencia absolutaria. Y yo lo que le puedo decir aquí y ahora a vuestra señoría, con todo el respeto y objetividad, que se me ha cuestionado, pero sin embargo, expresamente el colega después alaba nuestra objetividad porque hace suyo las declaraciones de Macarena Busto, hace suyas las declaraciones de Carolina Contreras,
bueno, es cuestión de ello. El tema es que sin perjuicio de eso, no olvide nuevamente la audiencia que tuvimos el 11 de julio del 2019. En esa audiencia del 2019, del 11 de julio, hace un par de meses, ¿qué es lo que discutió la defensa? ¿Qué le pidió a la defensa al tribunal para que se pronunciara y que a mí me obligara como Ministerio Público? Que me entregara un plazo judicial respecto de qué, de que yo delante de ese plazo judicial hiciera toda mi diligencia de investigación respecto de los hechos. Y se puntualizó, el colega se lo verbalizó el día de hoy. Yo dije, para ser más claro, un grupo de hechos, él dice 5, pero hay un grupo, su señoría tiene ahí la página 1 y 2, que es un grupo de hechos. No, no la tengo, ¿ah? Sí. Le devolví. No, no me quedé con la hoja. Luego, si la tiene, si la tiene Por disponible, favor. me la puede facilitar. El hecho no, bueno, No se preocupe. ya. Continúo con mi... Eso me la facilita luego. Sí, por favor. Es un grupo de hechos. No, no se preocupe. Si es un tiempo estimado para que todos tengan un tiempo más o menos adecuado. Lo señalé como grupo de hechos, detallé algunos temas en esa audiencia del 11 de julio del 2019, perdón. Pero fue a misma petición de la defensa, vuestra señoría, y resolvió el tribunal que nos otorgó 3 meses. Y otorgó 3 meses, y en esos 3 meses, su señoría, si uno fuera al calendario, esos 3 meses todavía no se cumplen. Y se cumplirían a mediados del mes de octubre y no el 27 de septiembre del 2019. Ese es un primer argumento de carácter procesal. O sea, no puede venir la misma parte que le exigió al tribunal y que este tribunal resolvió y me exigió a mí, sin perjuicio de la sanción o no, que no la tiene el 186, pero hay un plazo judicial que este tribunal fijó y las reglas claras, por cierto, y del debido proceso, es que yo tengo 3 meses a contar del 11 de julio del año 2019, insisto, sin perjuicio del tema de la sanción. Pero hay un plazo que está vigente, judicial vigente. Y por tanto, el día 27 de septiembre del 2019 no se ha cumplido. Y esto tiene importancia, porque también dentro de ese plazo, que llamémoslo no judicial que me fija el tribunal, a la labor investigativa del Ministerio Público, yo puedo realizar diligencia. Y yo objetivamente le indico a su señoría, con todo respeto, podemos compartir muchas cosas, en definitiva, por parte de lo que indica la defensa, y por cierto, es mi obligación legal y lo voy a hacer en su momento, pero en este momento no puedo hacerlo. Y no puedo hacerlo porque entiendo que yo tengo que entregarle al tribunal todo y cada uno de los antecedentes para después no arrepentirme de la decisión que yo hice, de haber cerrado una investigación o haber tenido el convencimiento absoluto de que aquí lo que se está pidiendo es que es la inocencia de la persona que está siendo investigada. Y por cierto que respecto de aquellos hechos que no es formalizado aún y que se están investigando, es porque efectivamente estamos reuniendo antecedentes, pero aquellos antecedentes que dicen relación no tan solo a aquellos que lo pueden imputar, también a aquellos que pueden eximirle de responsabilidad o la atenúen. Y en ese estado procesal me encuentro. Entonces, no nos obliguen a hacer un ejercicio inverso, sin perjuicio de que aquí ya se me fijó este plazo de 3 meses como ya sería y que está plenamente vigente, sino que de lo contrario sería pasar a llevar la propia resolución del tribunal que va a resolver este tema. Luego de ello, hacía el incremento de que la ubicación geográfica del artículo 250 del Código Procesal Penal no es válida también a las expresiones que tiene el tribunal al comienzo de esta audiencia. Fíjese, vuestra señoría, que se encuentra en el párrafo 7º del libro 2 de la conclusión de la investigación, que comienza con el artículo 247 y luego señala el 250, es decir, decae nuestro legislador después de una investigación totalmente acabada, con todo lo que se puede reprochar o no de que se requiere una formalización, pero no es válida también la formalización. Porque si el Ministerio Público recibe un antecedente en los cuales considera que la responsabilidad penal está extinguida o que los hechos no constituyen delito, ejerce el artículo 168 del Código Procesal Penal, que es una facultad de no iniciar la investigación, que se la propongo a vuestra señoría. Ejercicio que ya no ocurrió. Ejercicio que aquí ya no ocurrió. Y luego entonces nos encontramos en sede del 250 frente a una formalización que no sabemos si puede ocurrir o no pueda ocurrir. Y lo digo que puede ocurrir como no pueda ocurrir, no estoy diciendo que lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer, sino que solamente es ejemplarizadora de mi argumentación, porque tengo 3 meses que este mismo tribunal me fijó. Tercero, frente a eso, ahora el artículo 250, sea la letra A como sea la letra B, es muy importante cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito, pero aquí tenemos varios hechos
Vuestra Señoría ya tiene en la página 1 y 2 de la carpeta investigativa la resolución de la Fiscalía Nacional que marca, si podría ser como un rayado de cancha, al menos como esa expresión se utilizó, de los hechos que yo debo investigar y que se me dispuso y se me ordenó investigar. Y sin perjuicio de las aristas que se van desprendiendo, porque la misma dice se resuelve, y cualquier otro hecho ilícito que se pueda devenir respecto de estas circunstancias. De hecho, si usted se da cuenta, Vuestra Señoría, en esa resolución, en los primeros considerando, no salen las cartas del señor Esati, sino que, sin embargo, salen después del devenir del mismo desarrollo de la investigación, por cierto. Solo un antecedente. Bueno, la letra A dice, cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito. Pregunta, ¿existe tal claridad frente al esbozado por parte de la defensa de que los hechos no constituyen delito? Yo creo que no, porque a confesión de parte, relevo de prueba. El mismo colega ya nos esboza el artículo 240 y 241, dando cuenta más bien de la no participación, más no de la existencia del delito. Por tanto, ya estamos frente a la existencia de un delito del 240 y 241 del Código Penal, y nada le hizo referencia, por cierto, a Vuestra Señoría, del 269 del Código Penal que habla de la obstrucción de la investigación, que sí se embarga también contempla respecto del grupo de hechos que está en esa resolución. Es decir, hay un argumento un poco teñido de un carácter no completo. Y por tanto, cae ya por su propio peso cuando yo le traigo a conocer su sabiduría que aquí el 240 y 241 no existen por tal o cual motivo. Bueno, entonces reconociendo que existen, o más bien, más que la letra A, en la letra B de no participación, o que efectivamente, más que el delito o que sea atípico o no exista. Ahora, los hechos, de acuerdo al desarrollo de la investigación penales, sí existen. Si me pregunta con objetividad el Tribunal de su sabiduría, se trata de una investigación que no está cerrada por las razones que acabo de indicarle. Pero quería traer nuevamente este tema. No es baladí. Efectivamente, su día venimos con un argumento sorpresa. Si no es baladí tampoco el tema, porque la formalización marca también un campo de acción. Vuestra Señoría está resolviendo algo que tampoco tenía idea. Más allá, y tiene toda la razón, cuando yo pude haber repuesto, haber pedido aclaración. No lo hice, por cierto, es cierto. Pero sin perjuicio, no deja de tener razón que el día de hoy es un argumento igual de que no sabemos de cómo tomarlo. Entonces, tenemos el primero de ellos y se nos esboza 4 planteamientos, 4 imputaciones. La primera dice en relación que no hay tráfico de influencia en el Teatro de Rancagua, pero si el tribunal puede observar, señala tráfico de influencias u obstrucción a la investigación de la causa penal del Teatro de Rancagua. Le debo indicar, Vuestra Señoría, que esos sí son delitos, por tanto cae, por cierto, el 250 letra A de inmediato, porque están tipificados en el artículo 248 del Código Penal, 240 y 241 eventual del Código antes citado y el 269 bis del Código Penal. O sea, ya el 250 letra A, fuera. Lo que, sin embargo, podemos entrar a discutir o no es respecto de la letra B, pero también nuevamente respecto de la letra B del artículo 250, claramente, Vuestra Señoría, es el estándar de no cualquier sobreseimiento. No es el estándar del 168 de la facultad de inicio del fiscal y que el tribunal aprueba. El estándar es de una sentencia definitiva de carácter absolutorio. Tanto es así que el mismo 200 dice cuando aparece claramente establecida la inocencia del imputado. Yo no estoy en condiciones, su señoría, de respeto, con todo respeto, de poder declarar y plantearle eso el día de hoy, porque existen diligencias, como le insisto, que se encuentran precisas y determinadas en diversos requerimientos y la orden de investigar que tiene la Policía de Investigaciones de Chile. Estamos hablando del hecho del teatro regional, ¿cierto? Sí, estamos hablando del teatro regional. Se invocó solamente 250 letras A, así que puede hacerse cargo solamente de esa. Sí, exactamente, Vuestra Señoría, se invocó esa. Por tanto, ya claramente con los argumentos que acabo de indicar está. Y por tanto, cierro con ese argumento. Un eventual delito de tráfico de influencia, 250 se describe que no es, sí lo es. Y las razones propias lo dan del propio tenor. No me hago cargo de la parte de que dice relación con lo que fueron formalizados. Señores, bueno, se recuerda aquí, se inventa un asado de camaradería, pero yo también le puedo indicar su señoría que en medio de la investigación hay un asado respecto de funcionarios judiciales que se tuvo con el fiscal Arias y el fiscal Moya, respecto al cual verbalizan, por ejemplo, la obtención o no, o el comentario no, de obtener una subsecretaría de prevención del delito. Ese es un hecho que está declarado.
está declarado por dos comensales que participaron de esa actividad y que efectivamente las declaraciones están. Por eso indico que todavía faltan temas acabados como para poder tomar esa conclusión. Luego la misma defensa esboza la declaración de Macarena Bustos, la que mismo hace un par de minutos nos reprochaba eventualmente de la poca objetividad o de supuestas prevenciones, pero la ocupa en su beneficio. No existen cosas a medias, sino o el todo o nada. Pero, sin embargo, se utiliza ese tema, lo mismo de Carolina Contreras. Insisto, hay declaraciones que ellas también tienen que precisar sobre aspectos. No me hago cargo de lo que ellos declararon en el sumario administrativo por las razones antes dichas y porque lo demás, las declaraciones administrativas en este momento no me interesan. Yo hago la investigación de acuerdo a lo que el Código Procesal me indica. Tanto es así que yo un testigo con una declaración administrativa ni siquiera lo puedo confrontar. Luego de ello, se habla del principio de objetividad indicado, entiendo, del colega, el fiscal regional metropolitano sur, don Héctor Barros. Sin embargo, se trata que el Teatro de Rancagua es una investigación que está en pleno curso. De hecho, más sucedía, hay requerimientos de información e instrucciones particulares, entiendo, a la Policía de Investigaciones de Chile, hasta Fuerza Tarea, que precisamente dicen relación con el Teatro de Rancagua. El tema de los WhatsApp, cómo se obtuvieron, porque fíjese, lo raro sucedería. La investigación la hizo la PDI, pero quien analizó los WhatsApp fue la BOCAR. Eso a propósito de la... Teatro de Rancagua todavía. Luego de eso, es que... Perdón. Luego sigo con eso, su señoría, y por tanto, ahí creo que hay que devastar todavía antecedentes, por cierto, para tomar esta decisión. Insisto, no es que en el momento la oportunidad procedural no es la idónea. Luego de ello, el segundo punto, hablar de que no hay beneficio económico o patrimonial es como decir a confesión de parte, relevo de la prueba, y con eso termino respecto al número 1, porque eso es reconocer que efectivamente estamos frente a un delito, porque ya la misma defensa ingresa el comentario de que ya el delito está, pero aquí no hay un beneficio económico ni patrimonial, cuando le dice al tribunal ese argumento. En el número 2, su señoría, se refiere al supuesto favorecimiento del señor Chadwick, realizado con el objetivo como de ralentizar cabal y el intervenir. Existen absolutamente diligencias pendientes, se está investigando, entiendo que el procedimiento de abreviado es un procedimiento que ofrece el Ministerio Público con acuerdo de las defensas, por cierto, del imputado, y que el tribunal tiene que aprobar y que lo puede rechazar absolutamente. Pero sucedería, ¿qué pasaría si el día de hoy yo hago un procedimiento abreviado por algo tan simple como un manejo en estado de ebriedad sin licencia, en la cual sabemos que tiene un aumento de punibilidad y la pena es presidio menor en su grado medio? Sin embargo, yo le pido 540 días más multas de 10 unidades tributarias mensuales, pero hago omisión de los 2 años de la suspensión de la licencia de conducir. Resulta ser que parece algo, sin embargo, raro, que quiero indagar y que no me ha quedado claro, que, por ejemplo, en el procedimiento abreviado ofrecido, no nada se haya dicho respecto de la inhabilidad del síndico, por ejemplo. Y si se indicó respecto de la pena corporal, si se indicó de las demás accesorias, si a lo mejor se indicó respecto de la de multa, pero ¿qué pasó con la inhabilidad de ser síndico? Es una duda que quiero aclarar y en el mérito de la investigación y de acuerdo a la ley de Crebra, independiente de los aforismos del colega de este derogado o no derogada, que es muy loable, por cierto, una discusión muy entretenida, pero que a mí me lleva a pensar esto. Y, por cierto, yo guardo armonía con lo que él señala. El procedimiento abreviado es un tema de que lo valora el tribunal y lo prueba como me lo puede rechazar absolutamente. Pero también insisto, hay diligencias pendientes a los abogados que intervinieron en ese procedimiento, abogados defensores, por cierto, del señor Chadwick y otros, que esas diligencias del día de hoy tampoco están. Y por tanto, requiere ahí una intervención mayor para poder tomar la decisión de que se nos pide. No recordaba qué letra era que está solicitando, pero más que nada... Letra A. Letra A, por cierto. Y en la letra A sí estamos, por cierto, en un eventual 269 bis, por ejemplo. Estamos también en un 248 del Código Penal, 240 también, como se señaló, del citado cuerpo legal. Por tanto, cae el 250 letra A y además por existir diligencias pendientes. Ahora, noto, su señoría, sin embargo, y discrepo de lo señalado por la defensa absolutamente, y hay un antecedente que no es nuevo. Pero fíjese, su señoría, que la ministra Maye, de la excelentísima Corte Suprema, por cierto, ella tiene el carácter de ser invitada
a cada una de las diligencias de investigación que hace el Ministerio Público, porque tiene privilegio de acuerdo al Código Procesal Penal. Ella fue invitada en unas oportunidades, pero sin embargo señalaba que la prudencia indicaba y el momento no era el óptimo por mientras no estuviera afinado el sumario administrativo de los lamentables hechos ocurridos en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua. Sin embargo, frente a la no insistencia, yo el día viernes 13 de septiembre del 2019, después de salir de audiencia, es decir, hace casi un viernes, dos semanas atrás, pude y logré, después de a las 14 horas aproximadamente, concurrir a la excelentísima Corte Suprema y tomarle declaración a la ministra. Y la ministra, respecto de lo que me señala, era este y otros aspectos. Por ejemplo, lo del que señaló el ministro o el exministro Elgueta. Claro, es la primera declaración del ministro Elgueta y todavía tengo la duda, y le señaló esto, porque en algún medio de comunicación, bien o mal, señalaba o daba a entender que efectivamente habría recibido alguna comunicación respecto de alguien, de un ministro, de un gobierno, pero no quiere decir de quién. Al menos algunas de esas expresiones se habrían utilizado o no en ese medio de comunicación, que, insisto, lo tengo que indagar. Nos quedó la duda y escuchábamos los audios que se realizaron precisamente en las audiencias de remoción en el Pleno de la excelentísima Corte Suprema. Y la relatora de ese entonces en el Pleno señalaba de que efectivamente una circunstancia al menos diversa a la que el ministro Elgueta declaró en sede administrativa de la excelentísima Corte Suprema, a lo que nos declaró en sede del Ministerio Público a raíz de esta investigación. Esto motivó y se corroboró, sucedería en parte con la declaración de la excelentísima ministra, señora Maggi, en la cual dijo, mira, mi objeto de investigación no dice relación con aquello otro, pero sí recuerdo que mencionaba algunos aspectos de su relación con el fiscalaria, punto 1, y algunas comunicaciones vía WhatsApp que supuestamente se habrían acompañado o no, lo que generó también, por cierto, copia de ese procedimiento administrativo que entendemos está afinado o pronto a ser afinado, y luego de ello sucedería las copias de WhatsApp de comunicaciones y declaraciones que se habrían prestado en esa diligencia, con el objeto de, nuevamente, analizar aquellos antecedentes y rever nuevamente la declaración, entre otros, por ejemplo, el señor Elgueta, la del señor Arias, y la del señor Moya, por cierto, y otras diligencias que estas podrían ser en general. Por tanto, lo que quiero decir que acá también no estamos hablando de algo que la verdad que no sea delito, porque efectivamente en una parte lo dice que sí, después nos dice que no, ya la norma está, estamos hablando del tipo penal, más bien estamos alegando de una participación, más no del 250 letrada, sino de una letra B. Pero aún así existen diligencias que son absolutamente necesarias e independientes. La misma defensa incluso observa y señala la del señor Andrés Salazar, abogado de la unidad ULDECO de la Fiscalía Nacional, a cual también tengo que tomar la declaración porque esa declaración no consta. Por tanto, lo demás no deja de ser una verbalización del señor defensor porque la vida de la carpeta investigativa no existe. Asimismo, sucedería hasta las declaraciones de los abogados asesores de la Fiscalía Regional de Rancagua, que algunas se han realizado y otras todavía se encuentran pendientes, como por ejemplo la del señor Rocco, que prontamente va a ser citado y por tanto es una diligencia que también pendiente y que guarda relación con este aspecto que quiero también consultar. El colega nos habla de una unidad de ordenamiento jurídico, como haciendo un símil, vuestra señoría, y solo permítame los 5 minutos, perdón, no 5 minutos, 5 segundos para esto, es que la unidad armónica de ordenamiento jurídico no dice relación entre armonizar, su señoría, la responsabilidad administrativa con la responsabilidad penal, que como todos sabemos son absolutamente diversas. Prueba de ello entonces es que tendríamos que haber leído mal o el legislador se equivocó, porque bastaba entonces haber modificado el 250 letra F y haber señalado con derecho que se tratara hubiese sido materia de un procedimiento penal o administrativo. Pero yo leo que es penal. Luego de ello, su señoría... ¿A cuál se refiere, perdón? Estaba en el punto 2, todavía en el Teatro de Rancagua. Y que, perdón, del señor Chadwick. Y por cierto, ahí hay diligencias bastantes que realizar. Como le indicaba, aquellas que señalé del ministro Elgueta, los WhatsApp y comunicaciones que van a ser facilitados, o al menos se requirió eso a la excelentísima Corte Suprema, los datos aportados por la ministra Maggi el 13 de septiembre del año 2019, es decir, una diligencia que están en plena ejecución. Eso del hecho 2 de eventual favorecimiento Sí, al señor Chadwick.
y no sé quién inventó esa palabra, yo no la puedo decir. Bueno, bien, repasar el caso cabal, entendemos. Ya, a ese hecho se está refiriendo usted. Así es, su señoría. ¿Ya? Entonces, a esos aspectos. Ya. Porque está como todo concatenado supuestamente ahí, su señoría, como usted puede observar en la resolución. Luego de ello, el punto 3, sabemos que su señoría ya lo dejó sin efecto por el momento para el Las debate. filtraciones, en el hecho 3, cuando el defensor refiere a filtraciones, solamente el primer aspecto que él quiso referir, Sí. no, yo consideré que no podía hacerlo ahora porque está en otra causa y pudiera tener que ver con otra causa que ya no se va a alegar hoy día. Sí, Pero sí hizo referencia a la carta del obispo Goit al señor Esar. y a las fotografías en la investigación del señor Elgueta. Solo para claridad también de la misma defensa y del tribunal, yo también entiendo lo del tema de las boletas de cabal eventualmente, y sé que es un procedimiento distinto. Lo que yo señalé, a lo mejor no me entendí muy claro en el 186 del 11 de julio, es que eso no inhibe la participación de los demás, no la del señor Arias ni la del señor Moya. ¿Ya? Solo eso, cierre paréntesis. En la letra A, entonces, de estas supuestas filtraciones, cuando nos invita a la carta de obispo Goy a Esati, por cierto que existen diligencias, sus señorías, que se encuentran pendientes por realizar en esa circunstancia. Y por tanto, acá sí hay un tipo penal. Lo que está en juego entonces más bien la letra B del 250, sí, entiendo que esa fue la que se esbozó, claro. Y por tanto así hay una filtración o una eventual filtración, y la misma defensa nos invita y nos señala, lo que no se sabe es de dónde salieron. Claro, entonces, si ya no se saben de dónde salieron, es lo que nosotros estamos tratando de indagar en esta investigación y, por cierto, determinar con meridiana claridad. Pero la claridad que requiere la letra B es extrema. Y la claridad del artículo 210 aparece claramente establecida la inocencia del imputado. Y eso todavía, de acuerdo a la maduración que tiene esta investigación respecto de este hecho puntual, creo que todavía no cae de maduro. Respecto a su señoría, bueno, ya esbozan declaraciones nuevamente. Quiero centrarme, su señoría, por ejemplo, y en este segundo de filtraciones como letra B de este punto, respecto de las fotografías supuestas o de los episodios de la Corte de Apelaciones. Y la excelentísima Corte Suprema, a través de su ministra, resulta ser que da antecedentes relevantes. Da antecedentes relevantes sobre esta materia, su señoría, por lo siguiente. Si me permite solo poder tener en esto un poco de geografía. La ministra, me permito leer solo 2 párrafos. Así, dentro de este mismo contexto, solicité una reunión al fiscal regional de O'Higgins, señor Arias, oportunidad en la cual le manifesté mis aprehensiones en torno a que a algunos antecedentes de las investigaciones, particularmente de la penal que llevaba la Fiscalía, se estarían divulgando en todo o parte en algunos medios de comunicación social, manifestándole nuestra preocupación y que además él, en su calidad de jefe del servicio en la región, arbitrara las medidas para que ello no ocurriese. ¿Qué quiere decir con esto? Que efectivamente entendemos que pudiese ser una incomodidad, una molestia por parte del Poder Judicial de lo que estaba ocurriendo, sus señorías, por las filtraciones y el devenir tan lamentable que ha ocurrido precisamente de los hechos que se están investigando por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua y de sus señores ministros. Entonces, manifestadas efectivamente estas aprehensiones, y efectivamente sus señorías son diligencias que nosotros estamos realizando, que además dan cuenta de que efectivamente aquí, si hay una aprehensión del Poder Judicial, ya no aparece, no estoy diciendo nada por cierto, pero esa claridad que establece la letra B ya no es prístina, al menos el día de hoy en este estado procesal. Luego de ello, su señoría, se citó precisamente la declaración del señor Torrejón como un argumento por parte de la defensa. Quiero ubicarla donde lo tengo, que también está en el tomo 1. Permiso. Cuidado. Solo un minuto, por favor, su señoría.
Y quería llevarlo a colación porque la declaración que da el señor Torrejón es bastante importante. Y respecto de los hechos precisamente de la filtración, que también entonces no aparece con claridad en la letra B. Bueno, nuevamente el aforismo jurídico que a confesión de parte, relevo de prueba, se solicitaron, pero la verdad es que los delitos son imposibles porque se pueden tener que contar en grado de tentativa, frustración. Bueno, como que nos lleva a pensar delito del crimen, pero el delito está. Y sin perjuicio hay al menos un atisbo de participación que también el mismo colega Arias reconoce en mayo, cuando renuncia a su derecho a guardar silencio y reconoce en la presencia de su abogado defensor que cometió algo como que era a lo menos inapropiado el hecho de haber solicitado. ¿Qué ocurrió? Su subsidiario